La fuerza de los elementos de la madre naturaleza. Aire, tierra, agua, fuego. Desatada y capturada en video. Por primera vez, científicos destacados examinan un video impactante. Si las olas son muy altas, podrían producir energía suficiente para dar vuelta a un barco. Al mismo tiempo que revelan el increíble poder de los 4 elementos, momento a momento, desastre a desastre. Agua. En este episodio, un transatlántico se hunde. Cuando ingresa agua en el sistema, luego pasa a todas las cabinas. Y 500 pasajeros son abandonados. Aire. A 45 metros de altura, los limpiadores de ventanas se sujetan bien mientras fuertes ráfagas de viento apuntan a la muerte. Tierra. Enterrada en vida, una basílica de 800 años de antigüedad se desmorona. Fuego. Luego, fuego en todas partes. Los gases muy calientes son asesinos. Los inhalas y estás acabado. Y una familia no tiene a dónde huir. Les presentamos a las personas que sobrevivieron contra todas las probabilidades, en contra de la furia de los elementos. La furia de los elementos. Agua. Un desastre impresionante en mar abierto. Un gran crucero, con 582 pasajeros en peligro cerca de la costa de Sudáfrica. El fuerte oleaje del océano inunda la cubierta. Primero se hunde la proa. Se hundió como el Titanic. Pero a diferencia del Titanic, en el que el capitán y la tripulación lucharon con valentía para salvar la embarcación, los oficiales de este barco harán lo impensable. Abandonarán el barco antes de que todos los pasajeros bajen. Fue increíble ver a la tripulación irse antes. Fue realmente despreciable. 2 animadores del crucero, un mago, Julian Butler, y un cantante y guitarrista, Moss Hills, se dan cuenta de que el rescate de los aterrados pasajeros depende de ellos. Todo lo que teníamos que hacer en los simulacros de evacuación era estar en las entradas y decir: los botes están por allí, los botes salvavidas están por allí. Eso era todo. No se suponía que hagamos llamadas de auxilio. Sucedió aproximadamente a 185 kilómetros de la ciudad de East London. El Oceanos, un crucero griego, se hace a la mar en medio de una tormenta furiosa. Y en una de las zonas del océano más traicioneras del mundo, según el experto marítimo Richard Bagnall. Es una parte del mundo que es conocida por los navegantes por ser extremadamente adversa. Simplemente porque es la zona donde se juntan 2 océanos, el Índico y el Atlántico. La corriente de Agulhas pasa por el sur de Madagascar y lleva agua cálida del Océano Índico. Choca con las aguas gélidas provenientes de la Antártida, lo cual provoca olas enormes y mares movidos. Julian Butler nunca lo olvidará. Cuenta que desde el momento en el que el Oceanos de 7.000 toneladas abandonó el puerto por la tarde, se movía violentamente con un oleaje de 10 metros. Anochecía rápidamente y los pasajeros temían una noche difícil. Algunas personas estaban mareadas, otras estaban en pánico, otras lloraban, otras seguían bebiendo en el bar. Había de todo. Pero la preocupación de los pasajeros está a punto de convertirse en terror. Luego de casi 5 horas en el mar, se quedan sin luces ni electricidad. Cuando se cortó la luz no hicieron ningún anuncio. No comunicaron nada al público. El capitán no dijo nada. Nadie dijo nada. Nadie sabía qué es lo que sucedía. Al no recibir ningún tipo de respuesta por parte del capitán o la tripulación, Moss y Julian llevan una cámara debajo de la cubierta. Bajamos y vimos que estaba lleno de agua. Sentí una sensación de miedo en el estómago. Escuchábamos el agua golpear del otro lado de la puerta. Pero cuando un miembro de la tripulación descubre a Moss, lo echa. Debajo de la línea de flotación se encuentra la toma del mar, un compartimiento expuesto al océano, donde el barco aloja agua para enfriar los motores, para los incendios y para otros propósitos. Pero en las aguas muy movidas, falla. Cada hora, 15.000 litros de agua, un peso de 16 toneladas, inundan la sala de generador y cortan la electricidad en todo el barco.
El océano se llena de agua y comienza a escorar a estribor. Sin electricidad para que las bombas de combustible funcionen, los motores se detienen y el crucero queda a la deriva. De pronto la situación parecía empeorar con la tormenta. Parecía que el barco se inclinaba de costado hacia las olas. En la Universidad de Londres, el arquitecto naval Tristan Smith utiliza modelos para estudiar la forma en que las olas afectan a los barcos. Aquí reproduce las fuerzas que azotaron al crucero Oceanos. Al principio navegará contra la corriente. Experimentará mucho movimiento debido al oleaje. Pero en cuanto el Oceanos se queda sin electricidad, comienza a rotar. Gradualmente será empujado de tal forma que la proa ya no apuntará a las olas, sino que las olas lo golpearán de costado. Si las olas son lo suficientemente altas o particularmente agresivas en relación a las grandes olas que pueden surgir en las crestas, podría dar vuelta el barco. Moss y Julian se dan cuenta de que el Oceanos está condenado, como también sus pasajeros. Corríamos contra reloj. No sabíamos cuánto tiempo tendríamos. El buque de pasajeros griego, Oceanos, se encuentra agonizando en las aguas de la costa embravecida de Sudáfrica. El buque zarpó con más de 500 pasajeros a bordo. Increíblemente, muchos oficiales de la embarcación están escapando en los botes salvavidas antes que los pasajeros. Asumimos una posición para la que no estábamos entrenados. Julian Butler y Moss Hills son animadores, no marinos profesionales. Pero comienzan a subir a los pasajeros en los botes salvavidas restantes. Intentábamos que los niños, las mujeres y la gente mayor subieran a los botes primero. La pasajera Rosemary Rowe aguarda su turno y afirma que es una situación desgarradora. Desde lejos veía cómo bajaban los botes y la gente subía. Por el viento, los botes se movían muchísimo y golpeaban contra el costado del buque. El agua está inundando el Oceanos a una velocidad de 16 toneladas por hora. ¿Pero por qué? Normalmente, luego de una ruptura inicial, las mamparas y las puertas de cierre hermético hubieran contenido el agua que inundó la sala del generador, pero quitaron un tubo de ventilación para repararlo, y esto permitió que el agua entrara al tanque de aguas residuales del buque. Una vez que entra agua al sistema de aguas residuales, que es un sistema de tuberías que llega a todo el barco, llega a todas las cabinas, desde las duchas hasta los excusados y los lavabos. Las válvulas deberían evitar que el agua vuelva, pero las quitaron para repararlas también. Y la gran presión hace que el agua del océano suba a través de esa red de tubos. National Sea Rescue need a spare channel. We are channel 16, channel 16 at the moment. En el puente de mando, Moss y Julian usan el radio para contactar a otro buque. Luego, Moss va a buscar al capitán. Le dije, contactamos a alguien por radio, nos están haciendo preguntas. ¿Puede venir a ayudarnos? Y me contestó, no, no es necesario. Por ahora se utilizaron 5 de los 8 botes salvavidas. Pero los botes a babor del buque son completamente inutilizables. Los botes no bajaban. No podían bajarse porque la gravedad no los empujaba. La gravedad hacía que se quedaran atascados en el buque. Quedaban 228 personas y no había cómo sacarlas. Las autoridades sudafricanas prometen enviar un helicóptero de rescate, solo si los sobrevivientes logran resistir. 12 horas más tarde, desde que el océano comenzó a hundirse, los helicópteros por fin llegan. Y bajó un hombre rana en el frente del barco y otro en la parte de atrás. Sentí que ya no debía tomar decisiones para las que no estaba calificado. Pero Moss debía hacer otro trabajo. Una de las primeras personas en subir al helicóptero de rescate fue el capitán, con lo cual Moss quedó a cargo de una misión de rescate que nunca antes había realizado.
Era imposible caminar en la cubierta. Tenía que apoyar las manos también. Por eso tenía una cuerda alrededor de la cintura y sujetada a las barandas para poder ayudar en el rescate. Porque de otra forma hubiera caído al agua. El tiempo se acaba. Suben a los evacuados de a dos. Lo que dijeron los rescatistas fue que desde el aire el barco se veía peor de lo que nosotros podíamos imaginar. Y que no estaban seguros de si lograrían sacarnos a todos. Pero hay otro problema. El clima afectaba a los helicópteros. No podían aterrizar en el barco porque había mucho viento. Así que los pilotos estaban preocupados por mantener los helicópteros estables mientras subían a las personas. La ayuda llegó, pero no es un rescate sencillo. Aún quedan más de 200 pasajeros a bordo. El barco se hunde y se mece hacia adelante y hacia atrás, y los rescatistas luchan contra el viento. Creo que en ese momento hice las paces conmigo misma y pensé que si moría, bueno, no habría nada, solo negro. Recuerdo a dos ancianas que estaba rescatando, que se balanceaban sin poder hacer nada, como muñecas de trapo golpeando contra el barco. Y llegó mi turno. Moss dijo, tú y tú vengan, y nos colocó los arneses y nos subieron. Increíblemente, suben a todos los pasajeros. Luego, finalmente, Moss y Julian son rescatados. Me pareció increíble que estuviéramos abandonando el barco y que nos subieran mientras el barco desaparecía y se hacía cada vez más pequeño y cada vez más agua lo tapaba. Fue realmente espantoso. 18 horas después de que el crucero se quedara sin electricidad, el peso de toda el agua superó la flotabilidad del barco y el océano se hundió. Por mucho tiempo, las agitadas aguas donde se hundió el océano hicieron que fuera casi imposible examinar los restos. Pero finalmente, un equipo de buzos de primera clase conquistó las corrientes y encontró al océano, descansando sobre uno de sus lados, a 100 metros de profundidad. Ya a salvo, los sobrevivientes nunca olvidarán a los dos héroes insólitos que se negaron a darse por vencidos. Fue un milagro que rescataran a todos y sobrevivieran. Aire. La plataforma para limpiar vidrios queda suelta en un rascacielos en la ciudad de Denver. Los fuertes vientos de 60 kilómetros por hora la balancean en el aire. Los dos hombres que están en ella no pueden hacer nada. Golpeaba contra las ventanas tan fuerte que no podía creer que estuviera sucediendo. Benny Smith trabaja en el 10º piso del edificio de enfrente. Graba las escalofriantes escenas con la cámara de su celular. El andamio se estrella con tanta fuerza que dobla el marco de aluminio. Se balancea en el aire como un péndulo gigante azotado por lo que los científicos atmosféricos denominan el efecto del túnel del viento. El viento seguía soplando y pensé que no se detendría. Los túneles de viento se originan cuando los edificios de una ciudad actúan como barreras. Cuando las ráfagas fuertes se introducen por las aberturas angostas, el viento se acelera por los pasajes estrechos, creando corrientes ascendentes violentas e impredecibles. Denver, en el estado de Colorado, es un blanco perfecto para el fenómeno del túnel de viento. En realidad, el problema comienza cerca de 50 kilómetros al oeste de Denver, aproximadamente a 4.000 metros de altura, en las montañas rocallosas, en la divisoria continental, la barrera natural que divide el flujo de agua entre los océanos Pacífico y Atlántico. Tom Schlatter, un meteorólogo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, afirma que la topografía cercana a Denver es única. Este es el único lugar entre Canadá y México en el que la divisoria presenta una barrera de 3.650 metros. No hay ninguna brecha. En el invierno, el aire cálido del oeste pasa sobre la divisoria continental y cae 2.100 metros del otro lado, donde el aire frío se acumula como un gran océano. Las masas de aire chocan y se arremolinan como el agua en la base de una cascada, produciendo vientos violentos que se extienden rápidamente hacia Denver.
Es una especie de batalla entre la masa de aire más frío y denso que está cerca del suelo, donde se encuentran Denver, y los fuertes vientos del oeste que la empujan. Hay mucha turbulencia cuando el aire frío erosiona la superficie, y este hecho se acentúa, al menos en el centro de Denver, cuando el viento intenta encontrar un camino entre los edificios. Pero en el día del accidente del andamio, no hay ningún signo de peligro. Bob Pop es dueño de la compañía que limpia los vidrios de la torre de oficinas de 32 pisos. Los empleados comenzaron cerca de las 7 a.m. Esa mañana monitoreamos y los vientos eran de 5 kilómetros por hora. Trabajaron cerca de 2 horas y luego de pronto comenzó a soplar el viento. El andamio sube y baja por unas vías ubicadas a los lados del edificio, jalado por 2 cables de acero. La plataforma está anclada en ambos lados a las vías por medio de zapatas de guía, como esta. Está permanentemente sujetada a una vía que hay en el muro del edificio y le da a la plataforma estabilidad para que no se balancee. Pero cuando los fuertes vientos inesperados se abren paso en la ciudad, sacuden el andamio. La fuerza del peso y el viento provocan la ruptura de la zapata derecha. Uno de los trabajadores se sujetaba del edificio y del andamio y luego comenzó a balancearse. Como se ve en el video, el limpiador de ventanas intenta evitar que la plataforma se separe del edificio, pero pivotea en el viento de 60 kilómetros por hora. Esto fuerza la zapata de guía restante, que también falla. El andamio se torcía y eso provocó que el sujeto debiera soltarse. La plataforma se rompe y cae varios pisos. Solo que ahora cuelga libremente, suspendida únicamente por los 2 cables de acero sujetados a la azotea del edificio de 32 pisos. Comenzaron a balancearse y pensé, estos sujetos están muertos. Dos limpiadores de ventanas están atrapados en un andamio fuera de control que se balancea violentamente por los vientos de 60 kilómetros por hora a 45 metros de altura. Al otro lado de la calle, Benny Smith filma la escena con su teléfono celular. El andamio está tan cerca que Benny puede ver las expresiones de los limpiadores de ventanas. La expresión de uno de los sujetos era de terror. El otro, que estaba en el frente, estaba en cuclillas. Parecía el más afectado por la fuerza de los golpes. El andamio giraba y golpeaba contra las ventanas, rompía el vidrio y él se ocultaba. Luego volvía a girar y golpeaba el otro extremo y la fuerza lo empujaba hacia adelante. Una combinación de vientos fuertes provenientes del oeste y el efecto de túnel de viento por los rascacielos de Denver crea este peligro extremo. Como precaución, ambos trabajadores se encuentran amarrados a la azotea por una soga de seguridad independiente y un sistema de arnés. Se lo colocan, lo ajustan a su cuerpo. Luego, cuando están en el aire, sujetan una cuerda que absorbe el impacto. Esta cuerda, en el caso de que cayeran, reduciría lentamente la caída para que no sea un golpe brusco. Pero la plataforma gira 360 grados y esas líneas de seguridad se hacen potencialmente mortíferas. Todas las cuerdas estaban enrolladas y los sujetos también. El aeropuerto de Denver informa ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora y más. La Asociación para la Seguridad de los Trabajadores permite que los limpiadores de ventanas trabajen con vientos menores a 40 kilómetros por hora. ¿Por qué no sabían de la llegada de estos vientos? En el laboratorio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en Butler, los investigadores rastrean los grandes vientos provenientes de las montañas rocallosas con la intención de predecir eventos atmosféricos de este tipo. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Y... Perfecto. ahí va. 2 veces al día lanzan un globo con un transmisor. El globo sube 5 metros por segundo y transmite datos sobre la temperatura, la presión y la humedad, mientras un GPS sigue su ubicación. A los 33.500 metros, explota y un paracaídas trae de vuelta a la Tierra el transmisor. Los datos de este globo y de muchas otras fuentes, recopilados en todo el mundo, lo introducimos en un gran programa de computación que calcula el estado de la atmósfera en el momento, en un conjunto de puntos fijos, en el lugar de puntos esparcidos por todo el mundo. Pero incluso con todos esos datos, el viento de este día engañó a todos los meteorólogos.
Un buen meteorólogo podría haber dicho, sí, es posible que haya vientos fuertes, repentinos, en algún momento del día. Pero no conozco a nadie que pueda decir qué va a suceder a las 10:30 de la mañana o a las 11:15 o a las 12. Tanta precisión no es posible aún. Los bomberos llegan y acordonan la calle donde están lloviendo vidrios. El bombero Dallas Sherman y los miembros de su compañía toman el elevador hasta el piso 11, hasta un lugar donde esperan poder alcanzar a los hombres. Increíblemente, el andamio se estrella contra la ventana donde los rescatistas se posicionaron. Encontraron el sitio por mera suerte. Alguien presionó el botón equivocado. Cuando estábamos afuera mirábamos a dónde subiríamos, creíamos que sería el piso 15. Cuando llegamos al elevador había caos. Alguien presionó el 12. Se me eriza la piel al pensarlo. Cuando se abrió la puerta se desató el caos. La gente gritaba y corría. Al entrar al edificio, los bomberos actuaron por instinto. No teníamos un plan. Odio decir que no teníamos un plan, pero sabíamos que debíamos hacer algo. Era como si un autobús volara fuera de la ventana. Y el tiempo se acababa para los hombres atrapados. Vi pánico, miedo. Parecía que se daban por vencidos. Y entonces la plataforma choca contra el edificio una vez más. Fue como una explosión de vidrios dentro del edificio. Los vidrios caían a 100 kilómetros por hora. Veo un bombero romper una ventana. La rompe y detrás hay otro bombero sosteniéndolo del cinturón. Y golpeaba la ventana. ¡Pam! 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 Y se inclinaba como extendiendo la mano. Yo sostenía la parte superior de la reja. Pensaba que debería soltarla si me jalaba por la ventana, porque no tenía idea de la fuerza que tenía. Sin darme cuenta, había 3 o 4 compañeros sosteniéndome. Los bomberos resisten y los limpiadores de ventanas van camino a la seguridad. El primer sujeto iba a venir sin importarle nada. Era corpulento. Al otro tuvimos que alcanzarlo y jalarlo hacia adentro. Gracias a Dios estaban los bomberos. Sabían qué piso era. Intentaron varias veces y lo lograron. Increíblemente, los limpiadores de ventanas resultaron completamente ilesos. Y lo que es aún más increíble, ninguno cambió de profesión. Ambos continúan limpiando ventanas de rascacielos. Ahora respeto más a los limpiadores de ventanas. Tierra. La Basílica de San Francisco en Asís, Italia, se mantiene en pie hace casi 1000 años. Pero hoy va a ser diferente. Un terremoto de 5.5 sacudió toda la región durante la noche y aparentemente el suelo sigue temblando. Sentimos otra sacudida, pero no era muy fuerte. El camarógrafo de un noticiero de televisión, Paolo Antolini, filma dentro de la basílica, mientras un equipo de inspección estudia cuidadosamente los frescos de las paredes y cielos rasos de la iglesia. Las innovadoras piezas de arte del Renacimiento están gravemente dañadas por el terremoto. Pero es apenas una advertencia de algo mucho peor que va a suceder. Porque ahora esta visión del cielo está a punto de sentir toda la fuerza de una tierra furiosa. La basílica es sacudida por un segundo terremoto, esta vez de 5.7. En apenas unos horrorosos segundos, la bóveda sobre la puerta de entrada cede y deja caer casi 1 tonelada de mampostería y frescos de 700 años de antigüedad, hechos añicos, sobre los visitantes horrorizados mientras escapan por la puerta principal. El piso se sacudía tanto que era casi imposible filmar. Era muy difícil mantenerse de pie. Como está registrado en la filmación de estos últimos segundos, el padre Enzo Fortunato, que vive en la basílica, se pierde en una nube espesa de polvo y escombros. La bóveda de 30 metros en el extremo de la basílica soporta la mayor fuerza. La profesora de arquitectura, Shahin Basia, describe el impacto del terremoto en la basílica. Los extremos intentaban contener el movimiento, pero como se movía en direcciones diferentes, había mucha tensión en las bóvedas superiores y por eso cayeron. El centro de la basílica tiene mejor apoyo, mientras que los extremos son menos estables, y es allí donde se siente más el impacto.
La dirección principal de las fuerzas del terremoto era perpendicular al eje de la nave. El terremoto balanceó la estructura de un lado a otro y también las dos masas de los extremos. Las masas intentaban contener el movimiento, moviéndose en direcciones diferentes, lo que produjo una gran tensión en los ángulos. La basílica está construida con mampostería pesada, sobre cimientos de roca mayormente sólidas. Esto es bueno para su estabilidad, pero un terremoto puede significar grandes problemas. Los cimientos de roca son una solución mejor, pero en el caso de terremotos severos, transfiere los temblores del suelo a la estructura, la cual finalmente falla. La energía de un terremoto se disipa en tierra o arena a través de un movimiento ondulante que podría provocar la caída de un edificio al destruirse los cimientos. Pero cuando un terremoto sacude un cimiento de roca sólida, se transfiere más fuerza directamente hacia la parte superior de la estructura. Posiblemente los cimientos queden intactos, pero el edificio puede sufrir muchos daños estructurales, como grandes grietas o incluso puede colapsar. Las obras de arte de la bóveda son irreemplazables, como también lo son las vidas de aquellos que luchan por no salir heridos. Me coloqué una camiseta sobre la cara para no respirar el polvo. Estaba tan oscuro que no podía ver nada. Oía voces. Algunos pedían ayuda. El destino de los que estaban cerca de la puerta principal, como el padre Enzo Fortunato, es aún desconocido. Solo las voces de los sobrevivientes retumban en la oscuridad. Un gran terremoto sacude la antigua Basílica de San Francisco en Asís, Italia. Y lo que sucede después es un infierno. Entre las 20 personas que se encuentran en la basílica, se encuentra el padre franciscano Enzo Fortunato, visto por última vez corriendo hacia la puerta principal en dirección a la lluvia de escombros. Las personas intentaban escapar. Estaban muy asustadas por el fuerte ruido. El camarógrafo Paolo Antolini captura el momento del horror, cuando trabajadores quedan trágicamente enterrados. 600 metros cuadrados de frescos invaluables del Renacimiento temprano fueron reducidos a simples escombros. Es el peor daño que sufrió la basílica por un terremoto en aproximadamente 800 años de historia. Pueden ocurrir dos terremotos, casi en el mismo sitio, pero con un movimiento del suelo completamente diferente, dependiendo en cómo se mueve la fisura. El científico Warner Marzocchi estudia los efectos de los terremotos en esta región. Sucedieron al menos 30 episodios en los últimos 8 siglos, pero la Basílica de Asís no sufrió desde entonces muchos daños. El ingeniero civil Giorgio Croci afirma que a pesar de los cimientos construidos sobre un lecho de roca sólido y de la red resistente tanto de los arcos romanos como de los arcos góticos, la tensión acumulada a través de los siglos a causa de los episodios sísmicos es la culpable del derrumbe. Se debe a la acumulación de daños, como en el cuerpo humano. Si se sufre neumonía muchas veces, uno se debilita cada vez más. Los terremotos son comunes en la región italiana de Umbría, y la protección de tesoros arquitectónicos presenta un gran problema. Obviamente reconstruir la iglesia por completo no es posible, porque sería un crimen destruir la iglesia de Asís, solamente para tener una iglesia que esté completamente a salvo de los terremotos. Al ingeniero Croci lo pusieron a cargo de la reparación de las bóvedas y de hacerlas más resistentes. El punto débil siempre es la bóveda, porque las paredes se mueven en este sentido y la bóveda sufre una gran deformación concentrada. La curvatura de las bóvedas góticas es menor que la de las romanas. Es muy fácil que se pierdan. Las altas bóvedas nervadas ayudaron a crear espacios amplios y lugar para hacer ventanas y que entre la luz. Las bóvedas se sostienen de los arcos en las paredes a ambos lados de la estructura. Pero durante un terremoto fuerte pueden ser inestables y colapsar hacia adentro debido a que la tensión en el arco es demasiado grande. Se aplana. En el momento en que se aplana, ya no existe el efecto de arco y no es posible que resista.
Croce ideó una solución ingeniosa para reforzar las bóvedas reconstruidas, creando una red de nervaduras flexibles y muy resistentes de Kevlar, una fibra similar al acero utilizada en los chalecos antibalas. Poseen 90 centímetros de espesor y 2,5 centímetros de ancho, pegadas detrás de las bóvedas, suspendidas del cielo raso con varillas y cables de acero. Aportaron un grosor nuevo, capaz de darle resistencia, no solo para terremotos inmediatos, sino también para terremotos futuros. Las reparaciones pueden salvar la iglesia, pero el preciado arte y la arquitectura se perdieron para siempre en este fatídico día en Asís. El camarógrafo Paolo Antolini logra salir de la basílica ileso. Mantiene la cámara encendida mientras los rescatistas encuentran sobrevivientes cubiertos de polvo. Sabía que habría gente herida y hasta muerto. Cuando vi la luz de afuera, supe que seguía vivo. Sentí como si hubiera vuelto a nacer. Pero no hay señales del padre Fortunato. Visto por última vez corriendo hacia la puerta principal, mientras colapsaba la bóveda. De hecho, nunca llegó a la puerta principal. Un hombre lo jaló para refugiarlo en una pared y sobrevivió sin sufrir ni un rasguño. Hubo una sacudida muy fuerte. Parecería como si estuvieran arrancando la basílica. El custodio me jaló, me agarró de la mano y me jaló hasta la pared, donde estuve a salvo. Lamentablemente, 4 personas murieron en el derrumbe, incluyendo a 2 frailes que también residían en la basílica. Entré y estaban nuestros 2 frailes. Me arrodillé y luego me fui. Fue un momento de gran concentración y dolor. La reconstrucción continúa hoy en día. Una reconstrucción lenta y minuciosa de los frescos, de cientos de cajas que contienen los fragmentos de sus restos. A la bóveda reparada sobre la entrada principal le falta mucha de la gloria que tenía, pero las puertas permanecen abiertas, con los nombres de quienes perdieron la vida inscriptos en una placa recordatoria dentro de la basílica restaurada. Cuando veo la placa, no puedo evitar pensar que fui muy afortunado, porque mi nombre podría haber estado allí también. Un horroroso infierno encendido por las llamas de brasas ardientes en las escarpadas montañas de Santa Cruz, al norte de California. Una familia despierta y descubre que su casa se convirtió en una trampa de muerte. Para Kenny Rich, su mujer Kathy y su hijo de 7 años, Joey, es una pesadilla. Saben que deben evacuar. A unos cientos de metros de su casa, llamas de 20 metros de altura tiñen el cielo. Soplaron vientos feroces de más de 60 kilómetros por hora durante toda la noche y están alimentando un incendio incontrolable de crecimiento rápido. Antes de evacuar, Kathy utiliza tiempo valiosísimo para llamar a su padre. Me llamó y me dijo que era grave, que hacía mucho calor. Sentía el temor en su voz. Ben Adams sabe que la casa de madera no sobrevivirá al incendio. Construyó la estructura de 2 pisos con sus propias manos, pero en este momento no siente un apego sentimental. Quiere que huyan. Les dije que se fueran, que dejaran todo, que siempre podrían volver. El incendio comenzó a las 5:15 de la mañana. En 2 horas, los vientos desparramaron el feroz fuego por 300 hectáreas. Cuando el especialista en incendios Bill Baxter llegó, supo que el viento sería su peor enemigo ese día. Hay muchos diferentes tipos de intercambios de calor. Uno de ellos es la energía convectiva, los gases calientes que suben. En un incendio normal, los gases calientes suben y se pierden en la atmósfera, la mayoría. Pero lo que sucedió es que el viento inclinó esa columna de tal forma que esos gases supercalientes no se perdieron en la atmósfera, sino que precalentaban el material combustible en su camino. Se convirtió en un tren de carga en movimiento.
Cuando comenzó a arder en forma masiva, los vientos aceleraron la propagación del fuego. El jefe de la División de Incendios de Santa Cruz, Steve Woodill, fue uno de los primeros en responder. Además, tenía otro desafío en sus manos. Cuando el viento sopla, aviva las brasas o las astillas y las disemina con anticipación, es decir, antes de que llegue el incendio. Este tipo de propagación es la pesadilla de cualquier bombero. Brasas ardientes, ramas secas, piñas o plantas son transportadas por el viento. Como un misil, los restos en llamas pueden viajar hasta 1,5 kilómetros. Y al aterrizar, explotan y provocan un nuevo incendio. Llovían brasas y me di cuenta rápido de que sobrepasaba mi capacidad. Era hora de irse y rápido. La propiedad de Ian McClellan se encuentra a tan solo 3 kilómetros al norte de la familia Rich. Ya cayeron brasas encendidas en la casa que diseñó para soportar una tormenta de este tipo. Está hecha de concreto, utilizado frecuentemente para ignifugar, debido a su resistencia al calor y a las llamas. Pero hoy, el dueño sabe que debe irse. Fue muy rápido. Era una tormenta de fuego. Era como un lanzallamas. Y yo sentía que estaba en el medio de ese lanzallamas. El incendio transportó brasas ardientes a la puerta de entrada de la familia Rich. Para empeorar la situación, Kenny subestima la velocidad y la intensidad del incendio. En esta prueba, filmada por investigadores de incendios canadienses, se observa un incendio provocado por el viento. Cuando el fuego llega, en cuestión de solo 15 segundos, la temperatura se eleva a más de 700 grados Celsius, la misma temperatura que derrite el aluminio en líquido. El fuego absorbe casi todo el oxígeno del aire y lo que queda es una mezcla mortífera de monóxido de carbono y otros gases tóxicos. En el incendio hay que lidiar con gases supercalientes. Estos gases son grandes asesinos. Con 400, 600 grados, una inhalación profunda y estás muerto. A pesar del peligro, la familia se detiene para salvar al perro del vecino. Se marchan y dejan su casa con el resplandor estremecedor de las brasas. Luego, de repente, las brasas encienden los arbustos de la propiedad de Kenny y Kathy. Una familia abandona su casa cuando una furiosa tormenta de fuego se acerca. Cargan el automóvil y comienzan a conducir, pero tienen fuego en su propiedad. Increíblemente, el padre, Kenny Rich, detiene el automóvil para apagarlo. Se dirige a lo del vecino para buscar la manguera, a pesar de que su mujer Kathy protesta. No solo el viento alimenta el fuego, también la abundancia de combustible. En esta ladera de la montaña no se producen incendios desde hace más de 100 años. Y la zona está cubierta de árboles que necesitan fuego para reproducirse. Las llamas liberan las semillas de las piñas de los pinos. Aquí hay un ejemplo. ¿Ven lo sólida que es esta piña? Es necesario el fuego para que estas piñas se abran.
Mientras los pinos explotan en llamas, las piñas se recalientan y su humedad interior se convierte en vapor. La presión hace que la piña se expanda y literalmente explote. La fuerza disemina la semilla de la piña por el suelo para la propagación futura. Posiblemente uno de estos meteoros ardientes haya aterrizado justo en la casa de Kathy. Las bolas de fuego podrían caer en cualquier parte. Las llamas y el humo nocivo reducen la visibilidad seriamente. No tienen forma de saber cuál es la salida segura. Kenny encuentra su teléfono celular y llama al 911. La operadora le dice a Kenny que se dirija hacia el este, cuesta arriba hacia una escuela. Pero no puede decirle si el camino estará despejado. Un giro equivocado podría ser letal. Tan solo el hecho de acercarse a un incendio arrasador con un automóvil podría ser fatal. Para determinar los efectos de las llamas sobre un automóvil, los bomberos de Australia prendieron fuego a 5 metros de un vehículo de prueba. Cuando el fuego nunca toca el vehículo, sale humo de las llantas y el automóvil comienza a arder. En el interior, la temperatura llega a los 260 grados y los gases tóxicos convierten la cabina en una trampa mortal. Up or down, CT Elementary School. I don't know. I don't know. Freaking up. Just stop it. I'm doing what I need to do. No le quedan más opciones. Kenny se arriesga desesperadamente. Se dirige cuesta arriba hacia la escuela. Si está equivocado, pagarán él y sus seres amados con la vida. Y entonces... It looks clear up here, go. It looks clear, Dad. Dad? You're doing fine, and I'm sorry we're not. We're sorry. We're doing our best to hold it together. All right. Okay. There's no fire here. Okay, wow. There it is. Fue un gran alivio ver el cielo azul y saber que estábamos a salvo. Si el incendio me hubiera atrapado con mi familia en el vehículo, creo que no hubiéramos sobrevivido. Fue un gran alivio. Yo pensaba, bien, ya se terminó. Estoy a salvo. No pudo pasarme nada más peligroso que esto. El fuego terminó quemando más de 1.700 hectáreas y destruyó 32 casas. Les llevó 5 días controlarlo. Pero finalmente se les permitió a los sobrevivientes regresar. ¿Recuerdan ahí a McLellan, el hombre de la casa de concreto? Bienvenidos a mi casa, o lo que queda de ella. Este era el comedor. El esqueleto de la casa es el único recordatorio de la ira del fuego. Para que tengan una idea del calor que hizo, aquí tengo una escultura de bronce. El pie se rompió. Se ven los metales. Parece aluminio de algo. Hace que piensen los soportes de las vigas. El metal se deformó. La temperatura habrá llegado a los 900 grados. El concreto cuenta la historia. El sílice, un agente que le da resistencia al concreto, literalmente se encoge y se descolora en el calor intenso. Muchas partes de la casa de McLellan tomaron un marrón amarillento, lo que significa que las temperaturas llegaron a más de 1000 grados. Aquí estaba tu cuarto, Joy. Aquí debería estar mi cama, porque mi cama estaba justo aquí. Sí, así es. En cuanto a Kenny, Kathy y Joy, su casa se incineró por completo. Solo quedaron los cimientos de concreto. Aún así, encontraron algunos recuerdos. Quedaron algunos adornos navideños que sobrevivieron. Miren. Todavía se lee lo que dice. Están perfectos. Están perfectos. Los adornos de Navidad no tenían un significado especial antes, pero ahora sí. ¿Sí? No quiero volver a ver incendios forestales de cerca. Ni siquiera los quiero ver. No quiero que haya uno cerca ni en la zona donde vivo. No me gustan los incendios. Doblado al español en Civisa Media.